nos encontramos con dos vertientes que nos van a nutrir, o con dos alimentos o con dos fuentes: el conocimiento externo y el conocimiento interno. Entonces el conocimiento interno pertenece a la conciencia, a la ciencia de la conciencia, es decir, a la ciencia gnóstica, a la ciencia crística, a la ciencia logoica, a la esencia solar de todos los tiempos, que es, que ha sido y que será. Estamos compartiendo el autoconocimiento, fuera de la forma. Ya sabemos que si no existiese la ciencia, que si no existiese la literatura, de que si no existiese el arte, de que si no existiese las religiones, la mística, la yoga, las corporaciones espirituales, el amor es. Y el amor es esencialmente salvador. Y en su contenido salvador, soteriológico, implica esa salvación, perfeccionamiento. Nadie puede ser salvo si no ha sido perfeccionado en sí mismo y en Dios. Esto es incontrovertible, esto es exacto. Por eso el camino es difícil, estrecho y angosto, y es único, y muchos procurarán entrar y no podrán. Y también, aparte de esto, se confirma cuando en el Apocalipsis o la revelación de Juan de Patmos hay la selección de 144,000. Y también se confirma cuando el Cristo le dice: no os conozco, y le cierra la puerta. Aparte, claro está, de aquel verso terrible cuando el Cristo dijo: generación de víboras, hipócrita, fariseo, pedid señal, pero se os dará la de Jonás. Entonces, todo esto nos confirma que el conocimiento es verdaderamente salvador. Pero salvador en el sentido de que se logra la perfección. Pero como existen niveles y niveles de perfección, todo esto está en los misterios de Dios. Porque en sí la vida es Dios, en sí la perfección está en Dios, y en sí Dios es el perfeccionador. No nos gusta la palabra Dios, vamos a quitársela. Y vamos a ponerle la que ustedes consideren conveniente, pero esa realidad existe, nos parezca o no nos parezca. Porque la vida tiene un principio. Eso lo sabe actualmente cualquiera. Por eso es que el ateísmo fue derrumbado como un paredón sin cimiento, igual que el materialismo. ¿Por qué? Porque la energía demuestra de que la materia no es la materia que nosotros percibimos. Entonces la clave está en la sustancia y en la energía. En todo caso, no quiero tocar el punto científicamente a la luz de la ciencia pura, sino que quiero concentrarme en lo del conocimiento. Entonces el autoconocimiento en sí es develador por el ser. Tiene como fundamento la experiencia. Esa experiencia es la fe en obra. Y esa fe nos va a llevar a nosotros a la revelación. La revelación está en manos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tiene una polaridad femenina, porque Él tiene dos polaridades. Porque el Espíritu Santo, en hebreo, según la fuente pura de la Cábala, que es la que origina la Biblia, es Binak, y Binak tiene doble naturaleza. ¿Por qué? Porque contiene al Padre y contiene al Hijo. Y esa doble naturaleza es femenina, masculina, por eso se llama Elohim. Elohim, tetragrammatón. Porque también existe el Elohim Sabaoth y el Elohim Gibor. 3 Elohines, es decir, 3 escalas del ejército de Dios. Porque un Elohim es un ejército. Es decir, es una hueste. Por eso lo contrario al ser es el ego, porque el ego también es una legión, pero una legión de tiniebla, una legión de yoes, una legión de errores. Quien vence a la legión de errores, que es imperfección, se perfecciona. Al perfeccionarse, se autosalva, y al autosalvarse tiene derecho a la revelación.
esa revelación implica develación. Y estos dos procesos están en manos del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, como consolador también, nos da acceso a la fuente divina del conocimiento verdadero. Este conocimiento, quiero recordarle a ustedes, o quiero informarles, de que en el lenguaje hebreo, de donde es original la Biblia nuestra, se llama conocimiento da'as, es decir, Sefirat da'as. Así más o menos suena. Ese sefirote, o esa esfera divina del ser, o del espíritu, pertenece a la sabiduría que los antiguos de la China milenaria, que los antiguos de la India arcaica, que los antiguos del Tíbet, de los Himalayas, etc., llamaban tantra. Lo que pasa es que existen dos tantras, el blanco y el negro, el positivo y el negativo. El positivo, obviamente, que vibra con la luz, con la perfección. De ese es el que estamos hablando. Todo esto es la enseñanza, pero diseccionada, pero psicoanalizada, pero escudriñada profundamente para ustedes, en el lenguaje más simple que pueda decirlo, para cooperar humildemente en la transmisión de este conocimiento que es mi deber y que es mi trabajo, con el propósito de que vuestras esencias reciban la luz de allí donde ellas se encuentran, para que sean partícipes de la paz y de la vida libre en su movimiento, de la felicidad sin límite, de la dicha inagotable, de la sabiduría portentosa en Dios. Porque aquí hay algo extraordinario que quiero comentar con ustedes, pero que sí tengo cierta limitación, porque tengo que buscar en la Biblia aquí y ahora el verso. Entonces no quiero distraerlo, pero sin embargo hay algo importante en el libro de Proverbios, porque Proverbios dice en su capítulo 10, en el verso 9, el que está andando en integridad andará en seguridad, pero el que está torciendo sus caminos se dará a conocer. Aquí vemos, a la luz de Proverbios, que está escrito por Salomón, que es el rey más sabio que ha existido y es el más sabio rey, nos está legando en esta enseñanza algo que nosotros buscamos, pero lo buscamos en el viento. ¿Por qué? Porque nosotros queremos el sentido de seguridad en nuestras vidas fundamentados en el miedo. Toda acción nuestra tiene por fundamento una búsqueda de seguridad, incluyendo el amor, el matrimonio, etc. Muchas personas tienen bienes en busca de seguridad. Muchas personas se fueron del país en busca de seguridad. Los gobiernos se arman, se vuelven déspotas, etc. Se desequilibran en busca de seguridad. Aunque todos tienen buenas intenciones, todos los sistemas que nos han precedido en el mundo han terminado iguales. No nos han proporcionado la liberación. En el ser no nos han proporcionado el despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque eso pertenece al mundo. Eso es externo, eso no es interno. Y todo el conocimiento que ellos provean también pertenece al mundo. Porque el mundo lo que puede hacer es eso. Pero yo no estoy hablando del conocimiento del mundo, simple y llanamente estoy haciendo un análisis aquí y ahora. En todo caso, dentro de ese análisis también existe la parte superlativa. Entonces, en vez de estar buscando seguridad en base al miedo, vamos a aplicar este secreto que nos lega Proverbios 10, verso 9. El que está andando en integridad andará en seguridad. Es decir, quien quiera vivir en seguridad debe vivir íntegramente. Íntegramente significa
que su vida en pensamiento, en palabra, en obra, en creencia, en todo su ser, en el todo del todo de su ser y en todas las partes de él mismo están integradas. Esa integración se produce por unidad, pero esa unidad es opuesta al yo, a la imperfección. Quien quiere lograr la integración del ser, logra la seguridad, la garantía de vivir bajo la luz del sol en bendición. Es decir, tendrá fortuna y nadie la tocará y la disfrutará. No como actualmente hay gente que tiene fortuna, que ni la disfruta, ni la comparte, ni nada. Y esto realmente es el suplicio del tántalo prácticamente. Entonces la clave, repito, ¿queréis vivir en seguridad? Andad en integridad. Para andar en integridad se necesita perfeccionamiento. Se necesita autointegración. Para autointegrarnos en el ser necesitamos autoconocimiento, del conocimiento crístico, del verdadero. Y esto es algo extraordinario, maravilloso. También quiero comentar, para ilustrar un poco este compartir, la epístola de Pablo, la primera de los Corintios, en su capítulo 8, donde él allí nos enseña en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vamos a analizar esto, maravilloso. Porque, ¿qué es ídolo? ¿Qué es idolatría? La idolatría es la creencia o el dogma o el ideal o la concepción de un Dios con forma humana o individual. Llámesele como se le llámese o pertenezca a cualquier organización. Repito, idolatría es adorar a un Dios antropomorfizado, es decir, con forma humana o divina o individual. ¿Por qué? Porque el que es idólatra adora un ídolo y realmente un Dios personal es un ídolo. Llámesele como se le llame. Quiero que pongan atención en esto. Ahora bien, ¿qué es lo que no es idolatría? Cuando se adoró a un Dios